Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada audiencia, televidencia o teleaudiencia de este programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos. En la Hoy esquina sábado del parque. 30 de octubre 2021. Estamos llegando a la edición 1644. Y bien, para el día de hoy tenemos un par de invitados. En unos minutos nos estará acompañando el exdiputado Belisario Solano, exdiputado de la República por el Partido Unidad Social Cristiana del 1998 al 2002, periodista, abogado, actualmente es presidente del Colegio de Periodistas. Ha tenido también puestos dentro de la administración pública, entre ellos viceministro de Gobernación y Policía, también estuvo en la junta directiva del Recope, fue presidente del CINART, y él nos estará acompañando en unos minutos en esta primera hora para conversar sobre diferentes temas que le hemos propuesto. Entre ellos, uno, pues que es muy actual a razón del tema político electoral que hemos venido rastreando este servidor y en otros programas también conducidos por don Fernando Fait, director de este espacio, el tema de la coyuntura político-electoral. Vamos también a conversar con él desde su perspectiva como diputado o exdiputado de la República, cuáles pueden ser esas características imprescindibles que quienes están postulando hoy su nombre al Congreso de la República deben tener en esta coyuntura pues social, política, económica, financiera, en la que estamos, independientemente de todas esas propuestas que obviamente en una coyuntura político-electoral siempre surgen las mejores ideas, las mejores propuestas, pero más allá de las propuestas, ¿qué es lo que debe tener hoy en día o debería tener hoy en día un candidato o candidata que quiera postularse para el Congreso en el próximo periodo que arranca el 1 de mayo de 2022? Ese es uno de los temas. También le hemos propuesto sobre temas también de acceso de información, de acceso de información o de acceso a la información pública más bien. En esta coyuntura también pandémica han habido serios cuestionamientos del manejo que ha tenido este gobierno en relación con información pública para los medios o para los mismos ciudadanos. Entonces, él desde esa perspectiva como periodista y como decíamos, presidente del Colegio de Periodistas, ¿cuál es su impresión y su criterio? También tenemos otro tema por ahí, vamos a ver si nos da tiempo para abordarlo y le estaremos mencionando más adelante. Ya a las 4 de la tarde también nos estará acompañando el máster Percy Rodríguez Argüello, que ya nos ha acompañado precisamente hace 3 meses. Percy es profesor universitario, es analista internacional, profesor de política internacional, historiador, exdiplomático, y con él vamos a darle también una perspectiva internacional también a esta coyuntura político-electoral, sobre todo al tema de esta enorme cantidad de candidatos a la presidencia y ni qué decir a candidatos al Congreso de la República. Desde una perspectiva internacional, ¿cómo se puede analizar? ¿Qué dice, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, se solidifica o se consolida la democracia o más bien se debilita con tantas candidaturas? ¿Qué implica un número de esto para la participación, para la representación política desde esa perspectiva del sistema internacional? Con él estaremos abordando este tema a partir de las 4 de la tarde. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a nuestra acostumbrada sección en un día como hoy y luego a nuestro primer corte comercial y ya regresamos. En la esquina. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la
la esquina del parque, en un día como hoy, 30 de octubre de 1735, nace en la localidad de Braintree, Massachusetts, Estados Unidos, John Adams, que será segundo presidente de su país por el Partido Federalista, vigente a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Más adelante será considerado como uno de los padres fundadores de la nación. 30 de octubre de 1873. En Parras de la Fuente, México, nace Francisco Ignacio Madero González, empresario y político mexicano. Resultará electo presidente de su país en 1911 tras el triunfo de la Revolución de 1910. Será asesinado durante el golpe de Estado organizado por Victoriano Huerta, secretario de Guerra y Marina y embajador en los Estados Unidos de América. 30 de octubre de 1924, se crea el Instituto Nacional de Seguros como Banco Nacional de Seguros. 30 de octubre de 1941, se aprueba el proyecto de ley que crea el Seguro Social. 30 de octubre de 1956, en Madrid, España, acaba sus días Pío Borja y Nesi, escritor español de la llamada generación del 98. Entre sus obras más conocidas tal vez se encuentran Salacaín, el aventurero y Mala hierba. 30 de octubre de 1975. En España concluye de hecho la dictadura de más de 36 años del general Francisco Franco, con el anuncio de que el príncipe Juan Carlos asume, debido a la enfermedad del dictador, la jefatura del Estado de manera interina. En la madrugada del próximo 20 de noviembre, el general fallecerá. El mecanismo sucesorio funcionará con rapidez y 2 días más tarde, el príncipe será proclamado rey de España. Y en un día como hoy, 30 de octubre de 1983, en Argentina, tras la caída del régimen militar, gana las elecciones Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical. Durante su mandato, hasta julio de 1989, tendrá que hacer frente a 2 grandes problemas: consolidar la democracia recién salida de la dictadura, impregnando con ella todos los ámbitos de la sociedad, vigilando a la vez a las Fuerzas Armadas, recelosas de todo cambio, y luchar contra la inflación y la crisis de la deuda. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. ¿Sabías que somos la primera universidad en impartir la maestría de Dirección de Empresas MBA en Costa Rica? Eleva tu currículum y experiencia laboral con maestrías en Dirección de Empresas con énfasis en banca y finanzas, mercadeo, capital humano y negocios internacionales. Somos líderes en constante innovación y transformación en ámbitos como la sostenibilidad, la calidad educativa y la alta tecnología. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica.
En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. En la esquina del parque. Bien, regresamos 3:12 de la tarde de este sábado 30 de octubre de 2021. Estamos en la edición 1644 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos en este espacio que se transmite los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y bueno, como habíamos anunciado anteriormente, hoy en esta primera hora o en este primer bloque nos acompaña el exdiputado Belisario Solano. Para mí una de las figuras más políticas o personajes públicos más connotados en nuestro país, no solo por su experiencia en el campo legislativo, sino también en ese conocimiento que tiene de la institucionalidad. Como decíamos en el bloque anterior, ha tenido puestos dentro de la administración pública como viceministro de Gobernación y Policía, en Recope, fue presidente también ejecutivo del SINAR, periodista, presidente del Colegio de Periodistas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Muy buenas tardes, don Belisario, muchas gracias por acompañarnos. Tengo que decir nuevamente, aunque esta es la primera vez que nos acompaña en esta etapa televisiva, pero ya nos ha acompañado en otras ocasiones, en otras etapas en la esquina del parque. Muy buenas tardes, don Belisario. Buenas tardes, Aramis, un gusto de poder saludarlo y saludar a la distancia también a don Fernando Fait. Aquí estamos a la orden para conversar un poquito, una lluviosa tarde de sábado. Siempre es rico poder compartir acerca de los problemas nacionales y tratar de llevar un poquito de luz en este horizonte. Encantado. Don Belisario, bueno, yo le había propuesto en días anteriores una agenda de varios temas, pero vamos a ver qué nos da el tiempo, ¿verdad? Dado que pues todas las perspectivas que usted puede abordar, ¿verdad? No solo políticos, sino desde el campo de la comunicación, ¿verdad? Desde el campo de la institucionalidad. Pero arranquemos con el tema político electoral. Don Belisario, ¿qué le dice a usted esta cantidad de candidaturas presidenciales y ni qué hablar de la cantidad de propuestas o de candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa que se postularán para esta elección del 2022? Dentro de todo esto que podemos decir de las características de esta coyuntura social, económica, financiera, ¿qué es lo que a usted le llama la atención hasta el momento, lo que ha podido ver, escuchar, analizar de las propuestas de todo este menú político electoral de hoy en día, don Belisario? Bueno, tenemos 26 propuestas electorales para la presidencia de la República, algo realmente inédito en la democracia costarricense. Y eso no es malo, Qué bueno que todos consideren o consideremos que podemos ser presidentes de Costa Rica. El tema es qué proponemos y cómo hacerlo, ¿verdad? Es decir, hasta este momento uno puede observar
solamente propuestas, por lo menos que han trascendido, claras, de José María Figueres. Hemos visto algunas de don Rodrigo Chávez, la Unidad Social Cristiana también planteando algunas ideas, y poco a poco se van perfilando los conceptos ideológicos y programáticos de esta elección, que solo tiene como característica 98 días, ya quitemos hoy, son 98 días para que los costarricenses puedan ir a votar. El tema es cómo informarme, el tema es qué informarme y el tema es qué me puede implicar a mí para que yo tome una decisión de votar por uno o por otro candidato. Así es que el mantel está sobre la mesa, hay muchas alternativas, pero muy pocas propuestas como para poder entrar a un análisis detallado de ellas. No hay la menor duda que debemos partir de una crisis grave en el sistema económico y social de Costa Rica. Hay un nivel de empobrecimiento creciente, hay un nivel de desempleo creciente, hay un nivel de acceso a la informalidad que va creciendo día con día, y eso, don Aramis, nos tiene que poner con las barbas en remojo. Ahora, dentro de la pregunta directa que le puedo hacer, porque era parte también de esta agenda, como dije anteriormente, que le propuse a usted en esta primera hora de la edición de hoy, analizando el contexto de hoy, don Belisario, financiero, social, bueno, no solo político, económico, fiscal, ¿cuáles son esas características más allá de las propuestas, don Belisario, más allá de las ideas? Porque como usted sabe, siempre en una coyuntura político-electoral, siempre surgen las mejores ideas, ¿verdad? Todo el mundo tiene las mejores ideas o el recetario para los principales problemas del país, pero no nos enfocamos a veces en los candidatos o en el perfil de los candidatos y candidatas que se postulan, en este caso al Congreso de la República. ¿Por dónde debería fijarse la ciudadanía, el electorado? ¿Cuáles considera usted, pueden ser esas características oportunas que necesitamos nosotros como ciudadanos poner atención en los candidatos, obviamente cada uno en la provincia que nos corresponde votar, que vayan de acorde al momento? Es decir, que puedan hoy los candidatos entender a qué se puedan enfrentar a partir del 1 de mayo de 2022. Si estamos hablando de los candidatos a diputados, le cuento que vamos a tener una situación muy grave en el seno de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. La mayoría de los candidatos presidenciales ha optado por ir en una doble postulación, y su afán no es ser presidentes de Costa Rica, su afán es ser diputados de la República. Si eso es así, vamos a poder tener entonces una Asamblea Legislativa terriblemente fraccionada, más que ahora. Podríamos hablar de 13, 14, 15 agrupaciones políticas siendo parte del entramado legislativo. Y eso nos genera un cuadro de futuro bien complejo en la línea de negociación. Vamos a requerir un poder ejecutivo que tenga esa claridad y esa capacidad para construir, para poder armar propuestas país, y que desde la Asamblea Legislativa podamos avanzar. Entonces, esta gama de candidatos presidenciales, más allá de buscar llegar a Zapote, están buscando llegar a Cuestamoras. Y no veo desde ningún punto de vista ninguna propuesta sobre el particular. Es decir, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea Legislativa para resolver los problemas y cuál sería la agenda legislativa que eventualmente nosotros deberíamos de llevar o impulsar desde Cuestamoras, Aramis? Ese es el panorama más difícil, más complejo que podríamos pensar al darse una intención oculta acá, por lo menos no manifestada. Y entonces los debates se van a centrar en los temas desde el Poder Ejecutivo y no desde el Poder Legislativo, porque diferente es hacer un debate por lo que vamos a hacer desde el Ejecutivo a hacer un debate de lo que vamos a hacer desde el Legislativo. Ahí son dos cosas diferentes, y este país va a estar totalmente ayuno de ese debate legislativo. Entonces vamos a llegar con 57 diputados que van a ir a aprender, que van a ir a ver qué es lo que van a armar dentro del esquema que cada partido vaya a formar, y de acuerdo a esto me atrevo a decir que tal vez unas 13, 14 agrupaciones políticas podrían estar teniendo representación en la próxima Asamblea Legislativa.
Vamos a ver si interpreto este primer criterio, don Belisario, porque usted arrancó diciendo que qué bueno que hay muchas candidaturas y que muchas personas se postulen, pero desde la perspectiva de la democracia. Pero ya desde la perspectiva propiamente del Congreso, de la Asamblea Legislativa, podríamos tener eventualmente un problema de gobernabilidad o de dinámica parlamentaria o de ponerse de acuerdo más que de un tema de agenda. ¿Interpreto correctamente? Bueno, eso es exacto, eso es lo que nos va a suceder en esto, como los románticos de la democracia, ¿verdad? Sí, participemos todos, pero estamos hablando del Poder Ejecutivo, de la elección a la presidencia. Con respecto a la Asamblea Legislativa, lo que me queda bien claro es que hay un total y absoluto menosprecio por parte de los partidos políticos con respecto al tema de los diputados. ¿Por qué? Bueno, porque va a estar totalmente ayuno del debate. No va a haber propuestas que tengan que ver directamente desde la Asamblea Legislativa qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que mi partido va a hacer. Aquí cabría perfectamente, sería genial separar los procesos de elección y poder tener los diputados en una fecha distinta, por ejemplo, a la elección del presidente, porque entonces ahí sí tendríamos que discutir el tema de la elección y de las personas que aspiran llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que se nos va a fregar el tema en la Asamblea Legislativa, hay que construir, hay que armar, hay que tener mucha capacidad de diálogo para poder construir acuerdos nacionales. Y eso, si tenemos un ejecutivo como el actual, no va a ser fácil. Necesitaríamos una persona desde Zapote que tenga esa visión de estadista, que pueda unir, tender puentes como para poder construir un acuerdo nacional y que le permita a la Asamblea Legislativa avanzar. Recordemos ahora que el Ejecutivo tiene más plazo en el orden de la agenda, ¿verdad? Y entonces, con mucho más razón, el Ejecutivo tiene que tener una mayor capacidad de maniobra para jugar con el escenario en la Asamblea Legislativa. La semana pasada tuvimos como invitado a otro exdiputado, don Ronnie Monge Salas, y a él le hice la consulta que también le voy a hacer a usted, que creo que ya me ha dado ciertos atisbos de la respuesta, pero se la voy a hacer explícitamente. Le preguntaba a él precisamente el tema de esa doble postulación. ¿Qué tanto beneficio o qué tan favorable es al tema de la democracia o el tema de la representación o participación política tener ese portillo a nivel electoral, constitucional de la doble postulación? Interpreto, pero quisiera hacerle la pregunta directamente. ¿Cuál es su postura, su posición ante esta posibilidad entonces de esa doble postulación? Esa doble postulación en realidad lo único que daña es a los partidos provinciales. En el esquema de partidos políticos tenemos partidos nacionales, partidos provinciales y partidos cantonales. Entonces, la gente va a ir a votar por las banderas. Es decir, en la papeleta de diputados usted se va a encontrar un mantel grande con 30, y por ejemplo Cartago, con 30 casillas. Y ahí no va a haber ni la lista de la gente que va a aspirar o que aspira a la diputación. Solamente va a haber la casilla del partido. Entonces, el hecho de que los que aspiran con doble postulación lleven ventaja, sí, ahí se produce una ventaja en detrimento de los partidos provinciales, porque los medios de comunicación lo que hacen es darle pelota a los partidos, a los candidatos presidenciales. Entonces eso le genera un efecto sombrilla y generalmente uno va y vota por la bandera y vota por los dos. Entonces es más fácil llegar y buscar la casilla del partido y no complicarse mucho. Para que la gente vote por los partidos provinciales tienen que hacer toda una campaña muy dura con referencia al tema de la identidad del voto. Okay, ¿cómo yo tengo que convencer a Aramis para saber que va a votar por mí? ¿En qué partido? ¿Con cuál bandera? ¿Con cuál casilla? Para que él tenga el tiempo suficiente para llegar el día de las elecciones, tener 2 papeletas enormes, buscar su casilla para presidente que quiera y luego saber mentalmente que en la casilla de diputados tiene que ir a buscar al partido provincial de su preferencia. Esta es una desventaja que es digna de analizar a la hora de implementarlo y a la hora de permitir este tipo de condiciones. Si no se permitiera la doble postulación, pues llevaríamos candidatos a la presidencia por un lado y candidatos a diputados por otro lado.
Y entonces podría tal vez el electorado tener un poco más de margen de maniobra en ese particular. De lo contrario, entonces los partidos provinciales deberían de convertirse en partidos nacionales para poder tener entonces las mismas reglas del juego y tener los mismos espacios, tener las mismas condiciones, y el que vota por uno votará en las dos papeletas por la casilla que le corresponda. Entonces, esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, Aramis. Eso vamos a verlo el 7 de febrero, podemos conversarlo viendo los resultados y viendo quiénes se quedaron en el camino y quiénes les sirvió o no les sirvió la estrategia. Porque si vemos, muchos de los partidos están aspirando por San José, que tiene 20, creo que son 19 diputaciones, ¿verdad? Eso va a ser un picadillo del carajo, ¿ok? Entonces, para poder llegar a tener 15,000 o 17,000 votos, que creo que por ahí podría andar haciendo el subcociente, porque habría que llegar al subcociente para jugar, y habría que ver si realmente ellos lo podrían lograr. Entonces, desde esa perspectiva, le veo ventajas y le veo desventajas. Desventajas en detrimento de los partidos provinciales. Ventajas en el sentido que si yo quiero ser diputado, pues me hago un partido nacional y luego me concentro, aprovechando la coyuntura o la sombrilla que me da los medios de comunicación, para perfilar el partido, meter más fácil en la psiquis del electorado el partido como tal, y de esa manera lograr el voto. Aramis. ¿Usted cree de verdad, don Belisario, porque ha mencionado 2 o 3 veces la palabra partidos y banderas, pero bajo este esquema o esta dinámica que usted muy bien ha planteado, más bien me parecería a mí que esto se convertiría o se diluiría el tema político, hasta ideológico, si se quiere, y se convertiría más en un tema más personalista, es decir, que hayan personas o ciudadanos que más bien busquen el nombre, la cara de esa persona con la cual se le ha estado, por decirlo de esta manera, bombardeando durante semanas o meses, digamos, a través de los distintos medios. O sea, ¿podríamos coincidir en eso, o todavía usted lo ve todavía como un tema hoy con este amplio esquema o menú de opciones presidenciales y obviamente a nivel de diputados, todavía pensar en banderas hoy en día? Sí, en una parte todavía de la población existen las adherencias partidarias. No hay la más mínima duda de que el Partido de Liberación Nacional es el más grande como partido. Luego la Unidad tiene sus adherentes, un poquito menos el Frente Amplio, el PAC también, no le quito mérito al PAC de que pueda tener sus adherentes. Entonces ya los colores del partido, el nombre del partido, la adherencia del partido ya está muy cimentada en una pequeña porción de la población, pero está. Los otros son los que utilizan las franquicias partidarias porque vivimos en un sistema democrático de partidos políticos. Entonces yo necesito un partido político como escaparate para poder aparecer en la papeleta de presidentes. Entonces me hago un partido, que no es tan difícil hacerlo hoy día, me hago un partido político, construyo un partido político, y a partir de ahí, con mi cara, con mi nombre, usted va a ir a la papeleta de presidentes a buscar mi cara. Entonces ya usted va a votar por mí. Pero si hay adherencia, como en el caso de Liberación va a partir de una base, que no importa quién sea el candidato, pero van a votar por Liberación Nacional. Ya José María lleva una ventaja ahí. Los demás tienen que ir a perfilar sus nombres. Gravy Moya, Rodrigo Chávez, Vivian Quesada, etcétera. Ahí van, tienen que ir a perfilar, a identificar su nombre con su cara en la psiquis del electorado. Y a partir de ahí mucha gente puede ir a buscar la cara de doña Vivian, sin necesidad de saber por cuál partido va, y votarían por ella. Y es muy posible que votarían, si doña Vivian tiene 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, los votos que tenga, muy posiblemente sea que son votos afines a ella, no al partido. ¿Ok? Aquí es la gran diferencia que existe entre unos candidatos y otros. Doña Linet lleva un bagaje del Partido Unidad Social Cristiana. Hay un grupo de electores que ya identifican, no importa quién sea el candidato. Entonces ya ella lleva una base. ¿Okay? Y luego le va a aportar ella con su conocimiento, con su línea, ella le va a aportar a la Unidad Social Cristiana un caudal electoral. Y por arrastre se trae los diputados. Por arrastre, porque la gente votaría por arrastre. Vota en las dos papeletas por un mismo color. Todo eso va a afectar en esto, amigos. Yo creo que
hacer análisis durante la primera semana de febrero va a ser riquísimo, porque vamos a ver el comportamiento que tuvo el electorado, incluso todavía en tiempo de pandemia, cuando tenemos muy poco tiempo para poder decidir el voto en la urna, ante una gama de papeleta tan grande que tenemos. Y esto va a ser inédito. Aquí vamos a tener muchas conclusiones de carácter inédito para los que nos gusta el análisis político, y vamos a disfrutarlo durante la primera semana de febrero. Y lo vamos a hacer de aquí hasta febrero, como estas características. Uno va viendo cómo se perfilan y cómo se van dando. Por ejemplo, doña Pilar Cisneros, ¿qué ventaja tiene? Bueno, que va Rodrigo. Los que votan por Rodrigo votan por Pilar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar la cara de Rodrigo ahí. Pero cuando van a votar por Pilar, van a tener que hacer un esfuerzo muy grande, porque ya no van a votar por Pilar, van a votar por el color de la bandera o por el nombre del partido. Claro. Complicado ahí, ¿verdad? Qué complicado si quieren realmente votar por ella, ¿verdad? Entonces, en esa línea es donde tenemos que analizar lo que va a pasar, Aramis. ¿A qué se van a enfrentar los diputados? Y quiero aprovechar estos minutos de este bloque para pasar a otro tema, o quizás mantenerlo en el bloque siguiente. Don Belisario, nuevamente me remito a la idea de las características, porque, o sea, de verdad, los candidatos actuales hoy, obviamente respetando que quieran postularse y la experiencia diversa que puedan tener en diferentes campos del conocimiento y de disciplinas, pero ¿saben hoy todos estos candidatos a diputados a lo que se van a enfrentar a partir del 1 de mayo de 2022? O que, más bien, la pregunta también que le hago a usted, ¿a qué se van a enfrentar a partir del 1 de mayo de 2022? Nos vamos a enfrentar a partir del 1 de mayo, o la Asamblea se va a enfrentar a una Costa Rica completamente afectada por la pandemia, en crisis económica, con emprendedurismos en quiebra, con un agotamiento de la epidermis ya y de la sensibilidad, que nos va a generar una Costa Rica insegura, una Costa Rica en donde el narcotráfico va a tener todavía mayor penetración. Se van a enfrentar a una Costa Rica desigual, con un índice de pobrezas como nunca, con un nivel de desempleo como nunca. La Asamblea Legislativa se va a enfrentar a una Costa Rica que clama una ayuda para perfilar los nuevos emprendimientos y para buscar las formas de comer, de tener un empleo y de poder tratar de mantener un status quo. Los diputados y diputadas se van a enfrentar a un sistema de salud totalmente quebrado, se van a enfrentar a un sistema de régimen de invalidez, vejez y muerte absolutamente quebrado, se van a enfrentar con un endeudamiento creciente de la deuda pública que ya se come más del 60% del presupuesto de la República, Aramis. Solo el pago de los intereses de la deuda. Eso se lo va a enfrentar la próxima Asamblea Legislativa. Se va a enfrentar con un poder ejecutivo que no va a poder perfilar un presupuesto para hacer obra social. Y entonces podríamos vernos a las puertas de detener el avance en infraestructura, los hospitales cada día más devastados, técnicamente devastados, por no decir, debido a la pandemia, y a toda la platilla que se robaron por la pandemia. Okay. El sistema de infraestructura vial totalmente abandonada y colapsada, con un cobro de facturas del tiempo, del transcurso del tiempo, ¿verdad? Donde puentes como el Puente Negro en Orosi de Cartago se va y se cae simplemente porque tenía años de no recibir mantenimiento, ¿verdad? Y eso va a pasar en muchos puentes de este país, que ya la NAME lo ha dicho desde hace mucho tiempo. A eso se va a enfrentar la Asamblea Legislativa. Entonces necesitamos unos legisladores, unas legisladoras que tengan claridad en la necesidad de que tenemos que apoyar el emprendimiento, el financiamiento para nuevos emprendimientos. Necesitamos tener legisladores o legisladoras que tengan una sensibilidad social, que podamos permitir adecuaciones de crédito en los bancos y en las instituciones financieras para evitar la pérdida de la casa, del hogar de muchas miles de familias costarricenses que no pueden pagar su casa y que deben de entregarla a los bancos. Vamos a necesitar un plan de emergencia nacional desde la Asamblea Legislativa
para poder desahogar un poco la situación económica. Tal vez esto los marchamos, que fue políticamente muy bien montado por la oposición, es un vivo ejemplo de eso, ¿no? Tal vez ahí haberle dado un oxígeno de 10,000 pesitos a cada costarricense por el tema del marchamo del carro a partir del lunes, hubiese sido muy importante en las finanzas de la familia. Pero bueno, el gobierno dijo que no, y entonces vetó la ley, ¿ok? Aduciendo un hueco de 30,000 millones de colones. Pero no dijo, Aramis, que podíamos bajarle la tasa de intereses a los tenedores de los bonos de la deuda pública, que son los que más plata tienen en este país, para poder cerrar ese hueco de 30,000 millones. ¿Por qué no se hizo así? Es el miedo de tocar los grandes intereses. Mire, aquí la crisis y la pandemia no la han sufrido ni los funcionarios públicos, ni lo ha sufrido la clase millonaria y multimillonaria de este país, que son los que tienen en su poder los bonos de la deuda pública de este país, que son las personas a las que el Banco Central mes a mes le gira los intereses pactados. Costa Rica no ha dejado de pagar intereses a la deuda, no ha entrado en morosidad. ¿Y quiénes son los que reciben eso? Usted, Aramis, ¿cuánto tiene? 10, 20 millones del Banco Central. ¿Y recibe usted sus intereses? Ah, ok. Pero sí sabemos mucha gente que tiene bonos en el Banco Central. ¿Usted tiene algún edificio que le alquila el gobierno? A ver si le rebajaron el alquiler, el gobierno. No, fue apenas una, ¿cómo se llama? Una jugadita ahí chiquitita que hicieron nada más para poder medio adecuar a un 10% los alquileres de los edificios a las instituciones públicas. ¿Quiénes son los dueños de los edificios que alquila el gobierno? ¿A ellos les dejaron de pagar los intereses, los alquileres mensuales? No. Pero entonces tenemos la gente que trabaja en el sector privado, que la pobre que les rebajaron la jornada laboral, que son los que les han rebajado las cargas sociales, que son los que van a recibir ahora menos aguinaldo en el mes de diciembre, y que son los que se tuvieron que quedar en la casa, encerrados, ¿ok? Sin poder trabajar, porque si salías con la moto o salías con el carro, te multaban, te quitaban las placas y te censuraban. Ese es el tema, esa es la triste realidad. Aquí estamos viviendo en dos Costa Ricas. La Costa Rica rica, multimillonaria, que no le ha afectado para nada la crisis. Y la Costa Rica pobre, de verdad. La Costa Rica de la clase media que se empobreció aún más durante estos 2 años de encerramiento. Pero no lo estamos analizando desde esa perspectiva. Y eso es lo que se van a enfrentar los diputados, Aramis. A esa Costa Rica se van a enfrentar los diputados a partir del 1 de mayo. Me late ante este panorama amplio y real que nos pone don Belisario que hay muchos candidatos por ahí que no saben a lo que van, ¿verdad? Y más allá de cumplir con una dinámica o la esencia democrática de postularse como cualquier ciudadano lo puede hacer, cumpliendo obviamente los requisitos que establece la Constitución política para la presidencia y para la Asamblea Legislativa, pues que no saben efectivamente a qué van si quedaran electos a partir del 1 de mayo de 2022. Son las 3:38 de la tarde. Según nuestro guión, nos vamos al siguiente corte comercial y ya retomamos a esta edición 1644, hoy en este primer bloque, en esta primera parte, con el diputado Belisario Solano. Ya regresamos. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual.
Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de cable sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. En la esquina del parque. Muy bien, regresamos 3:43 de la tarde de este sábado lluvioso, caluroso, por ratos bochornoso, sábado 30 de octubre de 2021, el último sábado de este 10º mes, y ya estamos pues prácticamente como en una montaña rusa, la curva final hacia ya la finalización de este año en 2021 y darle la bienvenida al 2022 con un ingrediente pues importantísimo y vital, ¿verdad?, para nuestra vida en sociedad, como son las elecciones a la presidencia de la República y para la escogencia de los 57 diputados del Congreso, de la Asamblea Legislativa. Estamos conversando en esta primera parte con el exdiputado Belisario Solano, exdiputado de la República, expresidente ejecutivo del SINART, miembro de la Junta Directiva de Recope, viceministro de Gobernación y Policía, periodista, abogado, actualmente presidente del Colegio de Periodistas. Conversando con él pues un poco de esta dinámica política electoral, sobre el perfil de los candidatos a diputados, qué se necesita qué necesitan los diputados hoy en día tener o entender que van a enfrentar o que se necesita como futuros diputados a partir del 1 de mayo de 2022. Este es un poco el perfil o el planteamiento que nos ha venido dando don Belisario en el bloque anterior. Don Belisario, también quisiera aprovechar su visita, su experiencia
su presencia el día de hoy en esta edición de La Esquina del Parque, para ver si se puede cambiar de sombrero, para colocarlo ahora como periodista en el lado de la presidencia del Colegio de Periodistas. Don Belisario, también usted últimamente ha tenido pues también mucha participación desde esa perspectiva de comunicación con lo que es el acceso a la información pública. Por ahí en las últimas semanas, ¿verdad? Hubo pues una polémica por una posible acto de censura previa hacia la ministra de Justicia para que no se refiriera sobre ciertos temas de la infraestructura penitenciaria. Y aparte de eso, don Belisario, han habido también durante los últimos años, lo pongo ya un poquito en una perspectiva un poco más grande, de lo que puede ser ciertas limitaciones al acceso a la información pública. Por eso la pregunta que hacíamos o que le externaba también a usted coordinando esta agenda, esta presencia suya en esta edición. Hoy en día hay verdadero acceso a la información pública de parte de ustedes, de los medios, o nosotros los medios, o como ciudadanos, o ha traído consigo la pandemia una reformulación o una reinterpretación de ese concepto de información pública. Bueno, más que una reformulación, yo no podría aceptar ese concepto. Lo que ha habido es un abuso de parte de muchos funcionarios públicos con respecto al acceso de la información pública y a reconocer la apertura que debe tener o que tienen los periodistas y los medios de comunicación para acceder a esa información y poder llevarla al colectivo, a la sociedad costarricense. Hemos tenido que acudir a la Sala Constitucional en varias oportunidades y la Sala ha tenido que condenar a funcionarios públicos por limitar el acceso a la información. Eso es lo que no se vale en estos temas, ¿verdad? Me preocupa incluso siendo el presidente de la República, no solamente un agremiado del Colegio de Periodistas, sino que también periodista, ¿ok? Que no haya comprendido la responsabilidad que se tenía de ser mucho más amplio con la prensa, de permitir ese acceso a la información y de permitir que los costarricenses pudieran tener una mejor información por el trabajo que hagan los medios de comunicación serios y profesionales. Eso es lo que yo siento más bien, Aramis, que lo que ha sucedido en esta pandemia y que claro, que se reconstituyó la relación prensa-gobierno, no para bien, sino para mal, afectándose la libertad de prensa, afectándose la libertad de acceso a la información, afectándose el derecho a la información de la sociedad. Y ya la Sala lo ha tenido por probado en varios casos, en donde hubo necesidad de condenar a funcionarios para que le dieran información a ciertos medios de comunicación colectiva, Aramis. En esta coyuntura pandémica, cuando surge cuando llega la COVID al país, con los primeros casos de contagio y todo lo que sucedió luego, a partir del, 16 de marzo de 2020, con el decreto de emergencia sanitaria, donde pues prácticamente nos cambió la vida a todos los costarricenses. A partir de ese momento, don Belisario, hay una coyuntura de incertidumbre, por lo menos de parte nuestra y probablemente de parte de ustedes, desde la perspectiva de información de qué estaba sucediendo, pero poco a poco, conforme pasaban las semanas, los meses, empiezan a surgir todas estas dosis o dosificaciones que daba el gobierno a través del Ministerio de Salud y de la Caja en cuanto a información, el perfil de los contagiados, en cuanto a los casos de contagio. Dentro de toda esa perspectiva, dentro de estos meses que ha surgido ya abundante información de la pandemia en Costa Rica, ¿dónde ha estado la mayor traba, el mayor obstáculo en cuanto al tipo o calidad o cantidad de información que han pedido los medios? Ustedes mismos también desde el Colegio de Periodistas han detectado, han notado que han tenido ese mayor obstáculo para acceder a esa información. Desde la técnica o la estrategia definida por los ministros de comunicación de este gobierno, ¿verdad? Es decir, ha habido una actitud totalmente limitante de parte del Ministerio de Comunicación, tal vez guiados en el afán de proteger la figura del presidente de la República más que de garantizar el acceso a la información, y el haber quitado las conferencias de prensa, el haber eliminado el face to face, el cara a cara con el periodista, el funcionario con el periodista, el limitar a 1 o 2 preguntas en conferencia de prensa, el no hacer conferencias presenciales. Esto afecta. En lo peor de la pandemia, el presidente el expresidente de España, se reunía con los periodistas. Y luego, en lo más grave,
cambiaron a conferencias virtuales, y uno podía ver al presidente de España en un cara a cara con sus periodistas hablando del tema de la pandemia. Y no solamente a él, lo veía uno al secretario de salud. Y así en los Estados Unidos vimos al presidente Trump en aquel momento actuando. Y solo nosotros nos dimos el tupé de simplemente cerrar las puertas a la prensa y emitir la información en una sola vía. De aquí para allá. Ok, usted va a informar lo que yo le estoy comunicando para que informe, pero usted no tiene derecho a preguntarme nada de lo que yo le estoy diciendo que informe. Eso es lo grave. Ahí fue gravísimo el tema. Esa es una posición sumamente delicada, porque eso lesiona, sin duda alguna, la democracia costarricense, Aramis. Y eso maniató a todos los medios de comunicación. También algo que uno desde la perspectiva ciudadana, don Belisario, empecé a notar en esas conferencias, que en algún momento se convirtieron como en una vocería del gobierno más que de un tema de manejo estratégico que se estaba haciendo de la cuestión sanitaria. Se lo digo obviamente de mi perspectiva individual como ciudadano, pero también uno notaba en esa, ¿qué puedo decir?, cantidad o calidad de preguntas que se le hacían al presidente, que por cierto, el presidente nada más hacía acto de presencia por 10, 15 minutos y después se iba, ¿verdad? Y recuerdo a la vocera en aquel momento, a la ministra de Comunicación en aquel momento, excusando al presidente porque tenía que atender su agenda. Y uno decía, ¿pero cuál agenda? Si esta es la agenda sanitaria, la agenda de emergencia nacional en la que estábamos, con ese grado de incertidumbre que decía que tuvimos que enfrentar todos como ciudadanos. Pero algo que también me llamó la atención, a esto voy, don Belisario, en cuanto a cantidad y calidad, era la cantidad de medios que empiezan a surgir en ese momento. Y yo por lo menos percibí que no había como un esfuerzo del gobierno como de tratar de filtrar, sino que le daba cabida a una cantidad de medios que yo no había escuchado, y que de una u otra forma entonces, por ejemplo, Canal 6, Canal 7 u otros medios que tal vez tenían una audiencia mayor, en la cual uno estaba apuntado pues en ese momento a sintonizar, perdían ustedes la oportunidad de preguntarle al presidente o al ministro o a quien en ese momento dirigiera la conferencia. Es decir, el tema de esta enorme expansión o amplitud o aparición de medios alternativos, regionales, en Facebook, en otros mecanismos, de una u otra manera también golpea ese acceso a la información de una u otra manera. Claro, eso me tocó a mí con doña Nancy, tener que pedirle por favor que hiciera una recalificación de los medios para que diferenciara cuál era un medio de comunicación profesional y cuál no era un medio de comunicación profesional, porque aparecieron tantas páginas web como se les ocurrió, que hasta hubo memes acerca de las cantidades de supuestos medios de comunicación que preguntaban en los chats de la Casa Presidencial. Me decía Nancy en aquel entonces de que habían más de 600 personas y medios debidamente acreditados. Yo le decía, pero eso no existe en Costa Rica. Eso no son los medios. En Costa Rica sabemos que en televisión está 6, 7, 11, 42. Ok, 8. Ahí están, se limitan a 5, 6 medios. En radio sabemos cuáles son las radios. En medios digitales también sabemos cuáles son los medios digitales. Cada uno de los ministerios tiene acreditado desde años quiénes son los medios acreditados para cubrir esas fuentes. Démosle prioridad a esos medios. Es que me acusan que violo el derecho a la información, es que me acusan que violo el derecho a la libertad de prensa. Bueno, reacredite para ver. Usted tiene derecho a reacreditar para ver quiénes son, si realmente son medios o es una paginita web que tiene 500 likes y que ya con eso se siente periodista o se siente medio de comunicación. Lo hicimos, tuvimos que depurar en plena pandemia, pudimos depurar en plena pandemia. Luego ya vino la posición de Agustín, que me dio una excelente amistad con el ministro de Comunicación, pero él con un estilo totalmente distinto, más cerrado, menos acceso, menos forma de tratar la información, más legalista en cuanto a que tiene 10 días de plazo para poder pedir la información. Pero también se dio otro problema, Aramis, que era que todos esos medios inventados que existían o que salieron ahí, muchos preguntaban y saturaban completamente el trabajo de los funcionarios encargados de emitir información. Entonces,
Si no les contestan, también el gobierno se ve expuesto a un amparo. Entonces tenían que responder en el plazo de los 10 días, afectando con eso la inmediatez de los medios que sabemos que existen en nuestro país. Pero yo creo que ya eso fue pasando, ya estamos volviendo a la normalidad. Vea que toda la cantidad de medios que hay en Costa Rica, ninguno fue a la gira con el presidente ayer. ¿Por qué? Bueno, porque no hay condiciones económicas para hacerlo. No hay. Antes uno sabía que iban 3, 4, 5 medios acompañando al presidente a Europa. Ahora ya nadie va. Ahora nos quedamos a lo que la oficina de prensa puede informar de lo que el presidente hizo o no hizo allá en Europa en este viaje, Aramis. Una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, don Belisario, o por lo menos la disponibilidad que usted nos ofreció y que esperamos tenerla en un futuro muy corto, don Belisario. Una pregunta última, ¿es este el verdadero estilo de este gobierno entonces? O sea, porque pasamos de un estilo de Nancy Marín, ¿verdad?, que con justa o sin justa razón perdió los estribos en una conferencia, ¿verdad?, a un estilo más cerrado, con un presidente de la República que estoy seguro que los conocía de una u otra manera, ¿verdad?, o que le prestó atención a ese estilo, pero como que no cambiaron las cosas. De hecho, el día de ayer, en un reporte en algunos medios, el presidente tenía preparado el anuncio de su veto ante ustedes, ante los medios, pero se lo guardó. Lo que hizo fue preparar más bien una comunicación grabada, de la cual ustedes ya después se dieron cuenta, como todos nos dimos cuenta nosotros mismos. ¿Ese es el estilo de este gobierno o ha sido el estilo de este gobierno? Con eso termino, Belisario. Claro, ese es el estilo, y a las 8:05 de la noche nos recetan conferencia de prensa, Cámara Nacional de Televisión para decirnos que se veta. Bueno, ¿qué era lo correcto en un tema tan trascendental como estos? Hacer la conferencia de prensa, explicarle a los periodistas, para que los periodistas le expliquen a los costarricenses cuál es la razón por la cual considero que debo vetar un proyecto de ley o una ley de la República. Y esperar que los periodistas transmitan al presidente las inquietudes o preocupaciones del costarricense con referencia a ese tema. Y a través de eso permitir y garantizar el trabajo de los periodistas, quienes somos los que estamos como intermediarios entre el poder político y la sociedad como tal. Y ejercemos una función pública, ejercemos una función social. Somos detentadores de esa capacidad y de ese profesionalismo para tener una información, procesar la información y llevar la información. Aquí no, aquí se nos brincó. Aquí simplemente yo informo y le digo, y ya, se acabó y nadie reclama. Me voy porque el avión me deja, porque ya tengo que estar rumbo a Europa. Y no doy explicación alguna. Eso es propio de un sistema dictatorial, no es propio de un sistema democrático. No permitirle a la prensa cuestionar, hablar, preguntar sobre el tema de un caso tan trascendente como el que se estaba planteando ayer y poder escuchar las preguntas de la prensa, contestar las preguntas de la prensa, no es propio del sistema democrático al que estamos acostumbrados en la relación prensa-gobierno, don Aramis. Don Belisario, muy amable. Voy a leer nada más, porque es parte del bloque anterior, un comentario de doña Yenori Patricia Bonilla Rodríguez, que lo hace en la página de Antena 6, donde está colgado el video. Dice, va a ser muy complicado. Estaba refiriéndose en ese momento a la perspectiva de los candidatos o de ese perfil de candidatos a diputados estamos nosotros ahorita enfrentándonos. Va a ser muy complicado y duro, porque nuestra economía en ruina, la falsedad de muchos. Sin empleo, corrupción, no quiere estar entre esos zapatos. Sin embargo, hay muchos que están en esos zapatos hoy en día postulándose para el Congreso de la República, para el próximo legislatura que arranca el 1 de mayo. Belisario, muy amable, muchas gracias. Espero tenerlo no 3 años después de como fue su última participación, pero tenerlo en muy corto plazo para usted nos ofreció o se dispuso pues para analizar una vez que tengamos los resultados o quizás antes de las próximas elecciones de 2022. Muy amable, Belisario. No, gracias a usted, Aramis, desearle pues un feliz fin de semana. Este es un tema fascinante. Yo en el Colegio Periodista estoy recibiendo todos los martes a las 5:30 de la tarde a un candidato a la presidencia. Tenemos un conversatorio de 1 hora, 1 hora y media. Ya hemos recibido a José María Figueres, recibimos a Cruchan, recibimos a don Rodrigo, recibimos a doña Natalia, a Sergio Mena, y ahí vamos, recibiendo a todos, interrogándolos, cuestionándoles, planteándoles la agenda
sobre el tema de la prensa nacional, el derecho a la información, libertad de prensa, y planteando con ellos cuál sería el perfil de trabajo que van a tener a partir del 8 de mayo cuando asuman la presidencia de la República. Y yo que me voy a mantener como presidente del Colper para ese momento, si Dios quiere, en virtud de que me queda un año más al frente de la institución, pues vamos a estar muy vigilantes de poder establecer con el gobierno de la República que entra una línea de comunicación clara, diáfana y transparente, de tal manera que logremos dignificar el trabajo de la prensa nacional ante las autoridades de gobierno, Aramis. Muy amable, muchas gracias, don Belisario. Hasta pronto, entonces. Estamos terminando entonces este primer bloque de esta edición 1644 con el exdiputado Belisario Solano. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya entramos de lleno con la segunda parte con don Percy Rodríguez Argüello. Ya venimos. En la esquina. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Tu educación es tu mejor inversión. Nuestra oferta académica te ofrece más de 30 programas de estudio desde carreras técnicas, maestrías y programas especialistas con alta competitividad. Más de 35 años de experiencia. Nuestra misión no es llenar aulas, sino transformar líderes. Consulta por nuestro sistema de becas, descuentos y financiamiento en fundepost.ac.cr o en Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. En la esquina del parque. 4:04 de la tarde, regresamos a esta edición 1644 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurri. Y como lo anunciábamos, para esta segunda parte nos acompaña
nuevamente el máster Percy Rodríguez Argüello, profesor de política internacional, historiador, analista internacional y ex diplomático. Percy, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este programa En la Esquina del Parque. Buenas tardes, don Aramis, qué gusto estar con usted nuevamente, con su equipo técnico y por supuesto con su honorable audiencia. Hace 3 meses, precisamente, un 30 de julio, fue la última o la primera vez que nos acompañó, así que bienvenido nuevamente, Percy. Y bueno, a Percy le propusimos igual darle seguimiento a esta coyuntura política electoral en la que estamos en este momento, pero también queremos aprovecharnos del conocimiento que tiene Percy como relacionista internacional, como analista internacional y exdiplomático para hablarnos un poco de cómo se interpreta esto a nivel del sistema internacional o del sistema político internacional. Esta cantidad de opciones políticas consolida de verdad la democracia, es decir, en el ámbito internacional, en la jerga o en el lenguaje internacional, a más candidaturas o a más amplio el menú político electoral en un país, se fortalece la democracia, genera certidumbre o incertidumbre. Eso es básicamente lo que le propusimos a Percy, y obviamente pues también vamos a hablar un poquito propiamente de nuestro país, de la coyuntura político-electoral, Percy. Entonces ahí la pregunta, ¿cómo lo interpreta usted desde la perspectiva de las relaciones internacionales un modelo o más que un modelo, bueno, sí es un modelo porque lo permite, el hecho de que tengamos tantas cantidades de candidaturas presidenciales y obviamente para diputados y partidos políticos es porque el modelo nuestro lo permite, pero entre el modelo ya internacional, del sistema internacional, de las relaciones internacionales, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, tenemos que recordar que las democracias en el mundo ciertamente son unas minorías. Es decir, países que tienen la mayor población del mundo, digamos que el 75% de la población del mundo, está gobernada por gobiernos que son de todo menos democráticos. Si estamos pensando en China, China ha tenido una adaptación al mercado, ¿verdad? Ha logrado irse metiendo en el mercado liberal, sin embargo, sigue siendo un país totalmente conformado por estructuras totalitarias, autoritarias que gobiernan el país con mano rígida, que todavía están insertos en un modelo, digamos, de izquierdas en lo político, muy al estilo de Mao, pero que han logrado introducir su economía en, si se quiere, lo que se ha llamado, pues, el capitalismo económico. Ahora bien, no significa que el capitalismo tenga que estar ligado a la democracia. Sin embargo, normalmente han caminado juntos, han sido fenómenos que se han expandido juntos. En el caso de las democracias, decía yo, pues son tal vez menos del 25% de los países en el mundo, de la población en el mundo, está gobernada por sistemas democráticos. Y esto tenemos que ponerlo entre comillas, porque hay países que se dicen ser democráticos, como puede ser Nicaragua o Venezuela, y por supuesto sabemos que no lo son, y de eso también se puede hablar un poquito. Pero partiendo de las dimensiones de la democracia, yo sí me atrevería a decir, para contestar su pregunta muy puntualmente, es que como sistema político, la democracia es necesaria. Es decir, no hay otro modelo como sistema político. Pero como praxis política se ha vuelto insuficiente. Si a esto usted le suma que efectivamente genera incertidumbre, pues tiene usted un cóctel relativamente explosivo en donde las personas empiezan a perder la fe a nivel internacional en los partidos, digamos, democráticos más tradicionales y comienzan a votar hacia, digamos, nuevas tendencias políticas. El problema es que nuestros gobiernos, digamos, sobre todo en bipartidismos o tripartidismos, ¿verdad? Como el caso de Costa Rica, no han gobernado, si se quiere, de la mejor forma posible, y esto ha generado, digamos, mucha decepción, desesperanza por parte de las poblaciones, no solo en Costa Rica. Esto es un fenómeno, digamos, de las democracias a nivel mundial,
y lo que está generando básicamente es incertidumbre. Por eso yo digo que como praxis política es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque la praxis política lo que busca es solucionar los problemas de la gente y los partidos políticos no lo han logrado. Los gobiernos no están logrando, digamos, que sus actos denoten que están cumpliendo con las promesas de campaña. Ahora, como sistema, eso es otra cosa. Como sistema político, la democracia es totalmente pertinente y necesaria. Es decir, es mejor una democracia, me parece a mí, que un sistema teocrático absolutista como el de Irán o un grupo, digamos, un partido autoritario como el de China o de partido único como el de Rusia, ¿verdad? Entonces, caramba, estamos en una paradoja seria. Percy, usted mencionaba la palabra insuficiente y yo iba a interrumpirlo ahí para ver si esa era la palabra correcta o si había que agregarle insostenible. Es decir, en el sentido de que precisamente, no sé, y son mis palabras, ¿verdad? Obviamente para eso está usted como invitado para proveer, para complementar o para corregir, ¿verdad? Porque vamos a ver, como usted lo planteaba, los gobiernos en estas democracias o pseudo democracias, o por lo menos por nombre democracias, que obviamente llegaron ahí por medio de partidos políticos, no han logrado solventar los problemas o los grandes problemas de la ciudadanía. Entonces, de esa insuficiencia democrática, no sé si hemos pasado entonces a esta insostenibilidad democrática, porque para lograr entonces esa solución o resolución de problemas se ha generado entonces un cúmulo de opciones políticas o de pluralismo político con esa idea precisamente de solventar cada uno interpretando sus realidades, ¿verdad? Desde una perspectiva política o ideológica, esos problemas. No sé si estoy interpretando bien, Percy, esta situación de esa transición que yo percibo entre mi conocimiento ciudadano de insuficiencia a insostenibilidad política. Totalmente, totalmente. Es decir, los modelos van perdiendo alguna vigencia y se vuelven insostenibles. Nosotros hemos estado en los últimos años ante una paradoja, don Aramis. Una ha sido que hemos fortalecido los sistemas electorales, ¿verdad? Como el Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera, pero por otra parte existe una profunda desafección partidaria. Entonces, mire usted que solo en Costa Rica puede renunciar el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones a unos meses de las elecciones y no pasa nada. No pasa nada porque nuestro sistema es muy fuerte, muy capaz desde el punto de vista de electorales. Y bueno, muy valiente realmente el presidente del tribunal en tomar esa decisión, mis respetos por eso. Pero el modelo, las capacidades, las hemos venido fortaleciendo en el tiempo. Y eso es lo que permite que a pocos meses pueda renunciar el presidente de un tribunal y no pase nada. En otro país eso sería un desastre. Ahora, en el caso de la desafección, vamos a ver, tiene que ver con que nuestras democracias son relativamente jóvenes, salvo la de Costa Rica. Recordemos en América Latina, solo 2 países eran democráticos hace 30 años. Eran Venezuela, curiosamente, que ya no lo es, y Costa Rica, nada más. El resto, lo que habían eran gobiernos militares. Estaban los militares sentados a la par de presidentes, algunos militares, otros, digamos que civiles, pero con gendarmes a la par. Entonces, tras el giro de los años 80, 90 y digamos que el giro hacia las democracias, estas democracias aún son frágiles, aún caminan con mucha fragilidad. Muchos de nuestros países aquí, hermanos, no están acostumbrados a las elecciones, no están acostumbrados a tener, digamos, un sistema democrático en el cual hay alternancia de poder. Y bueno, véalo usted con el mismo Daniel Ortega aquí a la par, que no quiere salirse, que no quiere entregar el poder. Al mejor estilo de países en Europa, de partidos políticos en Europa, como es el caso de Lukashenko en Bielorrusia o del mismo Putin en Rusia, ¿verdad? Para no hablar de Maduro, que ahí está nomás. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ha pasado desde ese giro de las democracias a la fecha? Que lamentablemente también se ha permitido que los sistemas políticos y los sistemas de gobierno sean de alguna manera sistemas frágiles y que sean
corrompido muchísimo, ¿verdad? Hay problemas de corrupción, de derechos humanos, de erosión de la confianza pública, las democracias son frágiles, hay muchísima impunidad. Bueno, mira, Aramis, hace 10 años ya nosotros veníamos conociendo este cuadro. Es decir, lo que está pasando ahorita no es nuevo. Pero antes de mencionarte esto, déjame decirte que a veces también nos da mucho miedo el cambio. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero el bipartidismo, que esta ensalada de partidos que no sé ni quién es quién, ni de dónde viene, ni qué quiere, ni para dónde va. Que llegan a gobierno, como lo hicieron los dos gobiernos del PAC, sin tener gente capacitada para estar en los puestos y tuvieron que hacer concursos y llamarnos a personas de afuera para que ayudáramos. Bueno, o el invento de gobierno de unidad nacional, ¿verdad? Exactamente, bajo esa tesitura, pero bueno, al final claro, no lo podían hacer solos. Y han sido gobiernos muy desastrosos desde mi punto de vista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno siente? A uno le da miedo esta cuestión del bipartidismo, del multipartidismo, porque no estamos acostumbrados a tener esa ensalada y tampoco estamos acostumbrados a un principio básico en democracia que es la negociación. Es decir, se necesita mayorías y negociación. Pero no me gustó la negociación que se hizo al principio de este gobierno cuando todos se pusieron de acuerdo para votar impuestos. Eso no me gustó. Y no me gustó porque no solucionó absolutamente nada. Nada más encareció absolutamente todo. Pero Percy, pero a ver, desde una perspectiva política, de estrategia política, fue un enorme éxito o un enorme avance de que por lo menos la mayoría de diputados o fracciones representadas en la Asamblea Legislativa se pusieran de acuerdo. Sí, y también bajo el paraguas de la democracia. Totalmente de acuerdo. Sí, se pusieron de acuerdo por oprimir al pueblo, pero se pusieron de acuerdo, está bien. O sea, yo comparto que sí, como éxito de negociación fue un éxito. Con varias coyunturas, ¿verdad? Primero, que el PAC tenía una buena cantidad de votos que logró realizar cierto proceso, digamos, con Liberación Nacional y con la unidad. El peso de Pisa fue, ahí pesó, ¿verdad? Pero desgraciadamente esa unidad nacional fue para poner impuestos, pero no para hacer reforma del Estado, que es donde me parece que los costarricenses están muy urgidos. Y la verdad, todos nos tragamos el cuento, porque los únicos que salieron a marchar fueron los sindicatos, y yo, que nunca que no he sido cercano a algunos sindicatos, tampoco me acerqué, pero tengo que reconocer, don Aramis, que fueron muy valientes en hacer el grado de enfrentamiento con las políticas de gobierno, la crítica que les hacíamos todos desde la casa, ¿verdad? Pero ellos fueron los valientes que fueron a pelear por algo que bueno, nos está pasando la factura tiempo después. Claro, Percy. Ahora, de hecho, perdóname, Percy, de hecho, precisamente, también tengo que decirlo, porque también estoy de acuerdo con usted. Es más, este servidor, cuando le tocó la conducción alguno de los sábados en la esquina del parque, o otro programa que también co-conducíamos con don Fernando Fait entre semana en otra emisora en FM, siempre dije, Percy, los sindicatos en cuanto a la forma están en lo correcto. Están en lo correcto. Yo dije, están en lo correcto. Es en el manejo, en el fondo de cómo lo estaban haciendo, que más bien estaba alejando a la gente, ¿verdad? O sea, más que un movimiento integrador, lo convirtieron en un tema sindical propiamente. Entonces, ahí la gente empezó a desconfiar. Pero siempre dijimos desde esa perspectiva que los sindicatos, que yo estaba de acuerdo con esa perspectiva de los sindicatos. Nada más ese punto y aparte, porque sí, tenés toda la razón en esa coyuntura en particular. Sí, hay un hecho, ¿verdad? Es decir, huelga es huelga, me parece que decía don Pepe, ¿verdad? ¿Y qué querés? ¿Hacer una huelga y quedarte en la casa viendo tele? O sea, no puede ser. Es decir, si hay que salir y ni modo. Ahora, que se cometieron acciones que no debieron haberse cometido, que tenían un talante antidemocrático, eso sí. Pero seamos francos, en todas las huelgas y en todos los movimientos sociales, desde el tiempo de la guerra civil de don Pepe, pues no se cometieron. Sí, ¿qué fue la guerra civil? Sino tomar ciudades, cerrar comercios, cerrar carreteras, el uso de las armas para tomar el poder, ¿verdad? Bueno, yo sé que en Costa Rica, en buena teoría hemos superado eso, pero a veces dejan a la gente acorralada a ese nivel.
Vea usted que hace 10 años una encuesta de Flaxo con Ipsos, allá como en el 2011, le preguntaron a las personas en América Latina qué pensaban de los partidos políticos, de los tribunales de justicia, de los noticieros, de las Fuerzas Armadas, y le preguntaron a las personas, ¿cuánto confía usted en? ¿Mucho, algo, poco, nada? ¿Verdad? Y resulta que la gran sorpresa, digamos, si nosotros hacemos una secuencia en América Latina, un promedio, tenemos que la gran mayoría de los latinoamericanos, estamos hablando prácticamente más o menos de un 51%, creían en los medios de comunicación. Es decir, confiaban mucho en los medios de comunicación. El 51% en América Latina. Cuando le preguntaba por los partidos políticos, solo el 21%, ¿verdad? Era abismal. La gente confiaba más en los medios de comunicación que en los partidos políticos. Ahora, le preguntaban por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tenían un 40%. Vea que los partidos son 21%, los tribunales de justicia un 35% y los tribunales de justicia, y las Fuerzas Armadas un 40%. En otras palabras, la gente confiaba más en los tribunales de justicia que en los partidos políticos. Eso está bien, pero confiaba más en las Fuerzas Armadas y en los noticieros que en los tribunales de justicia. Y eso es terrible, me parece a mí. Claro. Y cuando le preguntaban a los costarricenses todavía era más grave el asunto, porque solamente en Costa Rica el 13% confiaba en los partidos políticos, más abajo del 21% promedio en América Latina. Es decir, estábamos viendo ya un escenario desde hace 10 años de que la democracia se viene de alguna manera deteriorando a pasos agigantados porque no se está dando respuestas a la población en los problemas cotidianos. Claro. 4:22, estamos en esta edición 1644 de En la Esquina del Parque, en este momento con nuestro invitado, el máster Percy Rodríguez Argüello, profesor universitario, profesor de Relaciones Internacionales, relacionista internacional, ex diplomático, conversando sobre este tema del pluralismo político y desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Nos vamos a nuestro siguiente y último corte comercial y ya regresamos aquí a su programa En la Esquina del Parque. En la esquina. ¿Te falta alguna materia de bachillerato de colegio? Inicia estudiando una carrera técnica con alta demanda laboral, ahora en modalidad virtual. Ofrecemos técnicos en dirección de empresas, mercadeo y ventas, seguros y más. Tenemos becas disponibles para vos del 50%. Para más información ingresa a fundepost.ac.cr o Facebook, Instagram y LinkedIn. Visítanos en Torre Mercedes, Paseo Colón, piso 11. Juntos podemos. Educación con propósito. Somos Universidad Fundepost de Costa Rica. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país.
Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. En la esquina del parque. 4:27 de la tarde de este sábado 30 de octubre de 2021. Estamos de regreso en el bloque final de esta edición 1644 de su programa En la esquina del parque. En este momento conversando con don Percy Rodríguez Argüello, experto en el tema de las relaciones internacionales, hablando un poco de si el pluralismo político electoral, cómo se interpreta el pluralismo político electoral desde las relaciones internacionales. Y él nos ponía en perspectiva pues algunos casos, no solamente aparados al tema histórico aquí en nuestro país, sino también cómo se interpreta también a nivel del sistema político internacional. Pero si podríamos decir poco a poco de que el pluralismo político electoral, dependiendo del caso o del país, o de lleno, el pluralismo político electoral podría interpretarse como una insatisfacción más bien a esa imposibilidad de la democracia o de los partidos políticos a brindar soluciones a la ciudadanía, o esto que estoy diciendo se podría considerar, depende del caso. Me permito traer a colación, por ejemplo, Colombia. El próximo año, en agosto del próximo año, hay elecciones presidenciales y al día de hoy se habla de hasta 59 aspirantes presidenciales. Perú, que tuvieron elecciones hace algunos meses, tenían 20 o 22 candidatos presidenciales. En Ecuador tuvieron 17, y cuando interpretamos o analizamos más bien esos modelos de sociedad, pues podríamos decir, caramba, con razón hay tantos candidatos presidenciales. Yo pienso que sí, es decir, si la gente estuviera satisfecha con el statu quo, seguiría votando a los mismos. Es decir, el problema es que la gente se ha visto orillada a no votar en muchos casos, a alejarse de la política, siendo que los partidos políticos son la única forma para llegar al poder, si no hay otra, ¿verdad? No hay otra. Si usted quiere llegar al poder en democracia, tiene que ser a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos sufren de una gran desafección partidaria. Entonces, siendo que la democracia, de alguna manera,
o los partidos tradicionales orillan a la gente, pues la gente empieza a buscar nuevas dimensiones. Vea usted lo que ha pasado, por ejemplo, en España. En España normalmente venía un bipartidismo muy fuerte entre el Partido Popular y el PSOE, ¿verdad? El Partido Socialista Español. Después de los gobiernos de Mariano Rajoy, Zapatero. Entra en crisis la democracia, ¿verdad? Y aparecen una serie de partidos de extrema. Eso también es importante. Cuando hay muchos partidos políticos y la gente, digamos, se divide en esa gama de partidos políticos, los extremos, la izquierda y la derecha, tienden a fortalecerse. Eso pasó en España. Se fortaleció el grupo Vox. Claro. En el caso de Francia, tenemos a la Francia insumisa, que logró un 20% de votación en las elecciones, un grupo de extrema izquierda, ¿verdad? Marxista, leninista, de extrema izquierda en Francia, un 20%, ¿verdad? Para no hablar de casi un 40% que logró la extrema derecha con el partido de Le Pen. Marine Le Pen. Ok, es muy elevado. Es decir, vea usted que al final, pongo yo este caso, a veces lo pongo en las clases, hubo unas elecciones regionales, como decir, para elegir a los gobernadores de las provincias, voy a decirlo así, de los departamentos. Y resulta que Marine Le Pen estaba ganando en prácticamente todos. El sistema francés es complejo, entonces en la primera vuelta gana la extrema derecha, en todas partes gana la extrema derecha. Y entonces viene la segunda vuelta, no son vueltas, es más complejo que eso, pero es como para explicarlo fácilmente. Viene la segunda votación y en la segunda votación la derecha con la izquierda se ponen de acuerdo, ¿verdad? El partido de Sarkozy con los grupos de izquierda para votar contra la extrema derecha. Entonces, en una región donde normalmente ganaba la derecha, la izquierda votaba por la derecha. Y en una región donde normalmente ganaba la izquierda, la derecha votaba por la izquierda, con que no llegara la extrema derecha. Claro. Ahora, el problema en Europa es que en toda Europa los partidos de derecha y los partidos de izquierda, de las extremas, de extrema derecha y de extrema izquierda, están ganando asientos importantes. Las elecciones en este momento, las encuestas en este momento nos dicen que si ya habían ganado bastantes escaños en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo, ahora van a ganar más. Lo acabamos de ver además, por ejemplo, en las elecciones alemanas también ha habido mucho de esto. En las encuestas en España lo que nos dice es que el partido Vox se va a disparar en la votación, no así Unidas Podemos, que es de izquierda, pero Vox, que es de derecha, sí, ¿verdad? Empieza a perderse. Ahora vea usted qué triste, don Aramis, que mucho del discurso de las derechas, de las extremas en Europa, ha sido anti-inmigrantes, ¿verdad? Es decir, ha sido contra la inmigración, es un tema electoral, si se quiere, ¿verdad? Se usa el de afuera para buscar electoral. La culpa no la tenemos acá, la tienen los que vienen aquí a trabajar y ya por lo tanto colapsan nuestros sistemas educativos y sociales. Ese es un discurso político. La gente se lo cree, ¿verdad? Porque no más fácil esa explicación que entender todo lo que estamos haciendo mal o lo que hacen mal nuestros políticos. Ahora, lamentablemente en Europa, todo este asunto del COVID-19 ha fortalecido los discursos de las extremas. Percy, pero ¿por qué? Digamos, precisamente es por esa incapacidad o esa insuficiencia que usted mencionaba en el bloque anterior de las democracias o de la reacción del gobierno a través de la democracia por medio de los partidos políticos para resolver esos problemas. Es que, perdón que lo haya cortado porque usted estaba hablando del caso español, porque el caso español en este siglo han pasado de derecha a izquierda, no le funcionó uno, se pasaron otra vez al otro, no les funcionó, se pasaron al otro otra vez y no les funcionó nuevamente, entonces buscan estas otras opciones. El caso de Chile, que creo que Chile es un poquito más consolidado, pero igual pasaron de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, también estamos viendo que hay una especie de experimentación
o de social o político electoral de parte de la ciudadanía en búsqueda precisamente de encontrar cuál es el partido o la fórmula perfecta, por decirlo de esa manera. Mira, hay muchas razones. La gente con más edad vota a los partidos tradicionales. Eso acaba de pasar en las elecciones de Alemania de este año, ¿verdad? La gente de más edad, la gente mayor, votó por la CDU, no como antes. De hecho, la CDU pierde más del 8% de la votación que habían tenido anteriormente, y por la socialdemocracia, ¿verdad? Que son los partidos, digamos, entre comillas, de centro derecha y centro izquierda que manejan la votación en Alemania. Ahora, en el caso de Chile, en Chile se mantiene la izquierda y la derecha. Y en el caso de España, lo que hemos visto son coaliciones. Como no logran las mayorías electorales, hacen coaliciones entre derechas y entre izquierdas. Entonces, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer para quitar a Mariano Rajoy? Se unió, por ejemplo, el PSOE, que es el Partido Socialista, centro derecha, con el partido Unidas Podemos, ¿verdad? Más de extrema izquierda, y otros grupos, digamos, que buscaban las independencias catalanas en Barcelona, ¿verdad? Autonómicas. Sí, exactamente, autonómicas. Entonces, hay una alianza ahí. ¿Cuál es la alianza que se vislumbra en este momento? Bueno, ahora vamos a vislumbrar una alianza de derechas. Las encuestas dicen que parece que gana el PP, el Partido Popular, que es de centro derecha, que se va a unir con Vox, que es de extrema derecha, ¿verdad? Y con algún partido más por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, ve que esto es relativo. A veces para gobernar, Angela Merkel gobernó negociando con la socialdemocracia, ¿verdad? De hecho, quien catapulta, quien hoy es el canciller, fue la misma Angela Merkel, porque fue parte de su gobierno, de uno de sus gobiernos anteriores, en lo que es la vida, ¿verdad? Y en este momento, aunque el Partido Socialdemócrata no está llamando a formar coalición a la CDU, sí está llamando al Partido Liberal y a otros partidos con los que no ha tenido tanta relación. Y en esto hay que entender que hay ondas, hay grupos digamos, feministas, hay partidos verdes que tienen representación incluso en el Partido Europeo, ¿verdad? Ya esos son más grupos de interés ambiental, etcétera. Pero ¿qué nos dice esto? Que los jóvenes están votando por partidos nuevos, los viejos por partidos viejos. Los que tienen dinero por partidos tradicionales, los que tienen menos ingresos por partidos nuevos. Qué interesante. Y sobre todo por extremos. ¿Por qué? Porque el problema es que las extremas le dicen al ciudadano lo que le endulzan con lo que quieren escuchar. Son partidos populistas, es decir, tienen una serie de connotaciones que a uno se le asusta, y además el populismo es un discurso bonito, ¿verdad? Se trata de culpar a uno. Yo me presento como salvador del pueblo y soy un intermediario entre el malo, que es el establishment, el sistema, y como lo hizo Trump, ¿verdad? Y lo que son, digamos, y el pueblo, ¿verdad? Un intermediario se presenta como un Jesucristo, como una especie de salvador del pueblo. Mesías. Es decir, lobos vestidos con piel de oveja. Y también en esto, Percy, entonces, pareciera también que el tema del pluralismo político, desde esa perspectiva, no sé si negativa o contraproducente. A ver, no estoy diciendo que el pluralismo político sea negativo completamente, ¿verdad? Estamos analizando con la ayuda de Percy, especialista en el tema de relaciones internacionales, pues los casos y todo lo que ha planteado el pluralismo político. Pero también hay un fenómeno, Percy, que es el tema del mimetismo político, porque, bueno, hace 20 años hablábamos del outsider, ¿verdad? De aquella figura política que estaba alejada de la política y que llegó en ese plan salvador o salvadora de la sociedad, y que muchos en algunos países le creyeron, ¿verdad? Y ahí sus consecuencias. Probablemente también Costa Rica ha tenido ese tipo de experiencias con don Abel Pacheco, aunque él perteneciera pues por muchos años al Partido Unidad Social Cristiana. Pero el tema del mimetismo político, Percy, en el sentido, por ejemplo, Macron fue ministro de Holland,
y se planteó, formó su propio partido, vamos a ver si lo recuerdo, En Marcha, ¿verdad? Se planteó, o sea, un perfil de izquierda se planteó como de centro ante la ciudadanía y le fue muy bien. Claro, muchos dicen que cualquiera que se lanzara en segunda ronda contra Le Pen iba a ganar, pero independientemente de esto, Macron podría ser un caso de mimetismo, ¿verdad? En el sentido de que deja a un lado su verdadera esencia política e ideológica para presentar un discurso más neutral. ¿Percy? Totalmente, es decir, vamos a ver, el PAC, hablemos del PAC. El PAC sale, ¿de dónde sale el PAC? El PAC sale como una decisión de Liberación Nacional, ¿verdad? De gente que estaba con Liberación Nacional y deciden armar un nuevo partido. Hay una decisión de partidos. Por eso es que al ciudadano, y se presentan candidatos muy nuevos, ¿verdad? Es decir, Luis Guillermo Solís es una figura nueva. No, no era una figura nueva. Había sido secretario del Partido de Liberación Nacional, o había tenido puestos en esa agrupación. Entonces no podemos ver a las... No podemos ver a las personas había sido director de política exterior en el gobierno de Oscar Arias, ¿sí? Entonces, no podemos ver a las personas como nuevas. Ve el caso de Bukele. Bukele tiene una alta popularidad. Normalmente todo el mundo dice, ¿sabes que es un outsider, un muchacho joven, nuevo en la política? Y eso no es cierto. Él había sido ya alcalde de dos ciudades, entre ellas la capital de El Salvador. Y había sido, digamos, tenía la representación de los medios, digamos, de comunicación política, de marketing político, del frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Entonces, es gente que ya viene versada en política desde hace años. Por eso yo le diría a los costarricenses que abran los ojos. ¿De dónde viene la gente? ¿Quiénes son? Y se darán cuenta de que en la mayoría de los casos es más de lo mismo. Claro. Por otro lado, como decía anteriormente, Percy, dependiendo de los casos o del país o de las sociedades, hay que ver con lupa, ¿verdad?, el tema del pluralismo o, como usted lo planteaba, el tema del bipartidismo. Un caso muy interesante para mí siempre ha sido los Estados Unidos, ¿verdad?, que ha versado por más de 2 siglos entre demócratas y republicanos, que es un caso de mimetismo, ¿verdad? Porque la agenda demócrata hoy era la agenda del republicano hace años o décadas atrás, ¿verdad? Y la del republicano es la del demócrata hoy, perdón, la que tiene el republicano hoy era la del demócrata hace decenas de décadas. Pero a lo que voy es en el tema de que por lo menos yo como ciudadano fue hasta esta elección por medio del acceso, pues ahora que hay, por medio de las redes o la información instantánea que uno puede lograr, a la cantidad de partidos políticos que hay en Estados Unidos, ¿verdad? De que es revolucionario, con temas más específicos como feminista, medio ambiente, todo esto, pero siempre la atención ha sido sobre esos 2 partidos. ¿Cómo podemos explicar, no sé si es un fenómeno o si es propiamente las características de un sistema político como el de Estados Unidos? No, tiene también que ver con acceso a la deuda política, al poder, con el dinero que se tiene, con la recaudación de fondos. Miren, en Estados Unidos es más difícil que una tercera opción logre espacios, logre curules, es más complicado. Y además, parece mentira, pero la gente se alineó muy bien con el discurso de Trump. Es decir, recordemos que Trump pierde estas elecciones, pero sacó más votos que la vez anterior. Es decir, Trump en realidad logra que más personas, después de su administración, logra que más personas voten por él de lo que habían votado la primera vez. Ese es un logro, me parece a mí curioso, pero también nos habla de una sociedad que tiene unos fuertes discursos que habría que ver si no se están pareciendo a los partidos de ultraderecha en Europa. Al final, vea usted que los líderes que se identificaron con el discurso de Trump han estado ganando elecciones. ¿Por qué? Vea la ultraderecha en Europa. Son conservadores, ¿verdad? Muy conservadores, euroescépticos. ¿Liberales en lo económico? Liberales en lo económico. Son xenófonos, racistas, con un discurso antimigrante. Normalmente son anticomunistas, ¿verdad? Son nacionalistas,
hay un proteccionismo, digamos, económico, creen en un proteccionismo económico extremo, ¿verdad? Entonces vamos a tener gente que, partidos políticos que le están apostando a eso. Y que lamentablemente, como decía yo, con esta pandemia, por ejemplo en Europa ganaron muchos adeptos. ¿Por qué? Porque al tener que cerrar fronteras por el tema del contagio, ¿verdad? El que venía de afuera ya era visto como peligroso. Entonces, hubo que cerrar fronteras. Europa no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Tuvieron que cerrar fronteras. Hubo países como Hungría y Polonia que empezaron a tener un gasto militar más alto, precisamente para la contención de refugiados de los problemas que se estaban dando en Medio Oriente o en el norte de África. Y yo recuerdo muy triste ver disparando a los italianos ver a los italianos disparando contra migrantes sirios que estaban entrando por Turquía, perdón, a los griegos en Grecia. Pero bueno, Italia también cerró fronteras para los barcos que venían con migrantes y terminaron muchos hundiéndose en el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, estos discursos xenófonos, vea usted, por ejemplo, que un partido que había ganado incluso curules en el Europarlamento era Alternativa, el partido Alternativa en Alemania, el AfD, partido de Alternativa, no me acuerdo qué más. Ese partido era un partido que decía que la teoría revisionista, ¿verdad? Que los nazis, que Alemania no tenía que pedir perdón por el holocausto o los holocaustos, porque no solo fueron judíos que habían cometido, ¿verdad? Es decir, revisionistas que vuelven a plantear lo mismo. Recordemos que el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, había planteado incluso doctrinas neo-hitlerianas en Francia, ¿verdad? Y tuvo amplias posibilidades de quedar presidente en aquel momento. Estuvo a la par, y bueno, la hija también, los dos estuvieron en la segunda ronda, ¿verdad? Estuvieron a pocos votos de ganar, y veamos a ver qué pasa con ese partido en estas elecciones que vienen, porque Macron ha sufrido un desgaste muy fuerte, sobre todo los chalecos amarillos en Francia. Alternativa para Alemania es el partido al que se refería. Sí. Para estos últimos minutos que nos quedan, volviendo al caso costarricense, pareciera entonces que esto es un tema, a ver, siempre como costarricenses pensamos que no nos va a pasar a nosotros. O sea, lo que está pasando en otros países o en el país vecino, de algunas fisuras o fenómenos políticos, sociales o financieros, solo son en esos países, en nosotros no nos pasa a nosotros. Y eso yo creo que nos ha vuelto más bien vulnerables a invisibilizar problemas, ¿verdad? Como sociedad, que tiene toda sociedad, pero que podríamos prevenirlos o minimizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el tema, nuevamente el tema político electoral, Percy, es de ese pragmatismo político. Es decir, que ya no es el aspecto ideológico o programático lo que se plantea, sino es un tema, valga la reiteración que voy a utilizar, de temas, o repetición que voy a utilizar de temas. Es decir, esos temas que son exóticos o que seducen a la gente, ¿verdad? Dentro de esto usted nos planteaba hace unos minutos el cuidado que tenemos que tener. ¿Qué le decimos entonces a la gente? Es decir, bueno, obviamente cada uno tendrá el derecho a votar por lo que quiera, ¿verdad? Pero aquí hay que prestarle atención para no repetir los errores o estragos que están viviendo estas sociedades hoy en día. Modernas, del primer mundo, pero con serios problemas en el tejido social, precisamente. Bueno, hay una encuesta que acaba de salir, que es el famoso Latinobarómetro del 2021, que salió en estos días, en este mes de octubre. Y básicamente lo que dice, se le pregunta a los costarricenses por la satisfacción con la democracia. A mí me llamó la atención que siendo una encuesta de percepción, déjeme ponerlo al revés, cuando usted le dice a la gente si está satisfecho con la democracia,
hay un 24% de personas que dice que no. Es decir, es muy alto el número que dice que está satisfecho con la democracia, ¿verdad? Está bien, es decir, la democracia, están satisfechos con la democracia, pero estamos de acuerdo con la democracia. Lo que pasa es que me parece que la pregunta estaba del latinobarómetro induce mucho error, porque una cosa es estar en acuerdo o desacuerdo con la democracia y otra cosa es estar en acuerdo o desacuerdo con el gobierno o con la forma de gobernar. Ahora bien, cuando usted le pregunta a los costarricenses, ¿estarían de acuerdo en que un gobierno, por ejemplo, no democrático, gobierne en Costa Rica? Uno se asombra de que un porcentaje de un 12% de las personas diga que sí, que estaría de acuerdo, ¿verdad? Es muy alto, es muy alto. Es decir, todavía hay personas en Costa Rica que estarían dispuestas a estar a favor de un gobierno no democrático. Es decir, estamos muy cerca de posiciones en donde hay que salir a votar, hay que ver muy bien por quién se vota, hay que evadir los partidos, digamos, que uno no conoce bien, me parece, ¿verdad? Que pueden no tener una plataforma programática, ideológica, clara, porque no sabemos por qué estamos votando. Y después nos podemos llevar sorpresas que no nos gustan, como el veto del presidente al marchamo, ¿verdad? Que me parece una barbaridad. Pero nos vamos a encontrar con situaciones en estas elecciones de partidos que con tal de jalar agua para sus molinos van a proponer cosas que van a atentar contra la democracia misma. Como he mencionado, ¿sí? No, precisamente temas como bajar la luz, el agua, sin conocer la institucionalidad que rodea esa toma de decisiones, por ejemplo, Percy. Percy, nos quedan 2 minutos. Perdón que lo haya cortado, si tenía algo más que decir en esta última idea. Nos quedan 2-3 minutos para terminar esta edición, agradeciéndole de antemano su participación y con la idea de tenerlo pues más adelante para ya entrar, para hablar un poco de cómo se está moviendo, ¿verdad?, la dinámica político-electoral interna. Percy, ¿cuál es su mensaje, cuál es su criterio final ante todo este tema del pluralismo político-electoral? No, el pluralismo político-electoral hay que fortalecerlo. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que al fortalecer las democracias y los pluralismos va a haber de todo, ¿verdad? Entonces a la hora de votar es donde hay que tener cuidado por quién vota usted. Es mejor un voto informado. Ahora, mucha gente puede ser que no vaya a votar. Eso también es un problema. Mucha gente ha dicho, nos vemos en la final cuando ya hayan solo 2 partidos. Pero es que en esto, partidos que tengan una votación muy bajita, y puede ser que vayan a segunda vuelta, porque ante tanto partido los votos se dividen, y al dividirse todos los votos, de repente puede entrar alguno que no esperábamos que entrara. Quiero recordarte, por ejemplo, la elección de Luis Guillermo Solís. Es decir, ¿quién se imaginaba que Luis Guillermo Solís iba a entrar a segunda? Jamás, ¿verdad? Es decir, o la iba a ser 2018, presidente. claro. Menos, nadie se lo imaginaba, ¿verdad? O en la anterior, ¿verdad? Cuando entró los Alvarado, ¿verdad? Los Alvarado. Que a uno lo asombró, ¿verdad? Que el PAC volviera a repetir, ¿verdad? Después del gobierno de don Guillermo. Entonces, bueno, claro, con poquitos votos pueden ir a segunda ronda y podría ser que ganen elecciones. Entonces hay que cuidar muy bien y formarse muy bien a la hora de votar. Percy, muy amable, muchas gracias. Muy amable siempre por su disponibilidad para con este servidor, no solo con este espacio, sino con otros espacios que hemos compartido a través de prácticamente 2 décadas de compartir, de conocernos. Percy, muy amable, muchas gracias. Encantado, pasen muy bien. Bien, con esto estamos cerrando prácticamente esta edición 1644 de su programa En la Esquina del Parque, hoy sábado 30 de octubre. Cierro mi cuaderno de apuntes donde preparamos la agenda, algunas preguntas para compartir con nuestros invitados. Agradeciéndole a todos su sintonía y comparto las palabras de Percy Rodríguez Argüello.
La mismo Belisario Solano, que también nos acompañó con anterioridad en el bloque de las 3, de tener cuidado, de analizar por quién votamos y ejercer nuestro derecho plenamente como corresponde. Muchas gracias a Ade y a Ángel allá en los estudios de Antena 6 para que esto saliera de la mejor manera. Su servidor Aramis Vidal se despide. Hasta la próxima. Gracias. En la esquina. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.